El tema de hoy es complejo y muy interesante. El primer hijo o hija, el primer ser que le nace a una persona se llama primogénito según la ley bíblica. La posición del primogénito, el hijo, el varón, era muy importante entre los pueblos antiguos. Y nosotros aprendemos mucho respecto a la posición de ese primogénito de la historia bíblica. Generalmente nos encontramos que hay el primogénito, el que nace primero, el que hereda la heredad, la parte física, las tierras o el ganado del padre, por un lado, y el que lleva la herencia espiritual no siempre es la misma persona. Ustedes conocen los cuentos de Isaac, de Ismael, de Jacob y Esau, Jacob y Esau y otros. La conversación hoy se dedica al caso especial de las hijas de Zelofhad y vamos a leer versículos respecto a esas hijas y hablaremos en relación a la historia de las hijas de Zelofhad, hablaremos también de las leyes de la herencia en el ambiente el bíblico, en lo que encontramos en la Torá, en la parte del Pentateuco, de la ley bíblica. Y en ciertos momentos también me voy a referir a documentos que se han encontrado en Irak, en ese entonces, hoy Irak, en ese entonces las tierras de Asiria, Mesopotamia en general. En específico se mencionan muchísimas leyes de herencia en unos documentos de una ciudad que se llama Nuzi. Entonces también de ahí, si hay tiempo, inclusive hice una rápida traducción de un texto muy interesante. Veremos si hay tiempo para eso. Lo interesante, lo especial en la historia de las hijas de Zelofhad es específicamente eso, que aparece la ley dentro de una historia. No es en un capítulo específico en el libro de Levítico o Números o en el Éxodo o Deuteronomio. No es un código de ley donde está mencionada esa ley que se hizo, sino dentro de una historia. Nosotros empezamos la lectura hablando de Abraham, que representa en este versículo el estado de Abraham. Inclusive ustedes ven que aquí el nombre es Abraham, ven también en la traducción. Antes que se le ha cambiado el nombre, antes que se hizo ese famoso pacto entre Abraham y Dios, precisamente en el momento en que su situación económica ya mejoró, después que llegó a Canaán y se estableció ahí, al lado de la ciudad de Siquem, Shechem, y él no tiene un heredero. Entonces, ya ustedes conocen, la mayoría, me imagino, conoce cómo trabajamos aquí. Yo estoy buscando
dos ayudantes de vez en cuando, uno que lee en hebreo y el otro en español. Entonces, hace tiempo no escuché la voz de María Mercedes. Creo que es la misma María Mercedes de siempre. Si quieres leer en español, con mucho gusto. Malca. Sí. Shalom, shalom. Shalom. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos de fiesta? Muy bien. Estamos ya Sí, cansados de las fiestas. Sí, estamos sí, cansados de las fiestas. todo. Muchísimo tiempo este año. ¿Saben lo Sí. que pasa? Que generalmente las fiestas nuestras son 2 días o un día y medio que se guarda como un sábado. Y muchas veces durante los años queda la festividad junto o en el mismo día que es un sábado. Este año todas las festividades, desde el Año Nuevo, el día de Kippur, el día de Perdón y la festividad de los tabernáculos, todos no eran el sábado, o sea, incluimos en las festividades, estaban incluidas semanas completas con sábados y duró mucho más tiempo. Sí, Bien, entonces, más aquí en la diáspora, Malca. Y aquí en diáspora, pues tenemos un día más. Y pues como aquí en la ciudad donde yo vivo no hay sinagoga, tengo que viajar 6 horas en autobús para ir a una sinagoga y después tengo que viajar una media hora más para llegar a la sinagoga y en fin, 2 días más en diáspora, pero todo bellísimo, Baruch Hashem, una fiesta maravillosa. Me alegro. Sí. Entonces, María Mercedes, tú vas a leer en español, ¿verdad? Sí. Y William Calderón, muy grato de verlo por aquí, es en hebreo, ¿verdad, William? ¿En hebreo? William, ¿en hebreo? Sí, en hebreo, Malca. En hebreo. Bien, nuevamente. Igualmente. Entonces vamos a leer. Ustedes van a leer 2 o 3 versículos y después buscaremos otros voluntarios. Entonces, si puedes leer de Bereshit, de Génesis 15 en hebreo, por favor. Vayomer Avram, Hemli lo natati tzara, vehimne ben beiti, yore oti. Ajá, Yoresh oti. Muy bien. Oti. Muchas gracias. Y María Mercedes. Con gusto, Malca. Génesis 15, 3. Dijo también Abraham, he aquí que no me diste simiente, por lo cual el criado de mi casa heredará de mí. Muchas gracias. Entonces, como yo mencioné en la introducción, a 16 kilómetros al sureste de una ciudad de Kirkuk, que es al norte de Bagdad, como 200 kilómetros al norte de Bagdad, en la parte alta de Mesopotamia. Ahí aparecen esos documentos a los cuales me voy a referir muchísimas veces, y en ellos también se habla de una ley, de que si una persona no tiene hijos, puede adoptar uno que en su vida en la vida del padre adoptivo era su siervo. Y a su muerte, ese siervo adoptado heredará los bienes de la persona. Pero, sin embargo, cuando nace un hijo a esta persona, al dueño, al señor de la casa, es el hijo propio que recibe la herencia y no el siervo. Y esta costumbre parece es algo que era muy conocido a Abraham, que vino, como ustedes se acuerdan, de la ciudad de Ur de los Caldeos y se trasladó a Harán, o sea, su ambiente original era en Mesopotamia, y por eso dice, Ben Beiti, el criado de mi casa va a ser mi heredero.
No vamos a seguir en el libro de Bereshit, pero si logramos terminar todo el material de lectura, a lo mejor volveremos a Abraham para el cierre. Pero nosotros en la realidad queremos hablar del libro de 2 episodios en los cuales aparecen las hijas de Zelofhad. La primera es en Números 27, Bamidbar Kafzain. Y dice ahí, hay muchísimos nombres, así que yo voy a leer los nombres de las hijas, ese versículo, y después leerán otra vez William y María Mercedes. Dice, Vatikravna benot Zelofhad. Para los que saben hebreo, este es el famoso Kamatz Katan, que se lee como O. Entonces, se acercaron las hijas de Zelofhad. Ben Jefer, hijo de Jefer. Ben es hijo. Así que ya no voy a traducir, sino seguir. Ben significa hijo. Ben Jefer, Ben Gilad, Ben Machir, Ben Menashe, y eso es importante, hijo de Manasés, Lemishpechot Menashe Ben Yosef, de las familias de Manasés, hijo de José. Ve'ele Shmot Benotav, y ahí vienen los nombres de las hijas, Mahla, Noah, Hogla, Milka, Vetirza. Ese nombre Milka significa lo mismo que mi nombre, reina. También sabemos que algunos de esos nombres, como Tirza, por ejemplo, o creo que Mahla también, son nombres de lugares en el norte del Kenan, del lado oeste del Jordán. Esos nombres, o sea, nombres que se conocen después como nombres de ciudades. Y es importante mencionar, por supuesto, que son de la tribu de Manasés, el hijo de Yosef. Ustedes se acuerdan que Manasés y Efraín fueron parte, no hay una tribu Yosef, sino 2 tribus que son sus 2 hijos que fueron bendecidos por Jacob antes de su muerte. Entonces, esta es la parte que leí yo y ahora pasaremos. Saben que acá es una antigua obra de arte, no tengo detalles, donde se supone que este es Moisés con sus asesores, los sabios ancianos de las tribus, jefes de tribus, y esas son las hijas de Zelofhad. Y las pocas escenas que vemos aquí en fotos quieren describir más o menos lo mismo, las hijas de Zelofhad acercándose a Moisés. Entonces, William, por favor, si puedes leer otra vez este versículo 2. Perdón. Monda lifnei Moshe, ulifnei Eleazar HaKohen, ulifnei Haneshim, vekol haedad petach ohel moed lemor. Muchas gracias, María Mercedes. Sí. Número 2. Se presentaron delante de Moisés y delante del sacerdote Eleazar, delante de los príncipes y de toda la congregación, a la puerta del tabernáculo de reunión, y dijeron. Gracias. Entonces, aquí tenemos algo que nos describe la costumbre. Cuando una persona del pueblo en esa época del desierto, acuérdense, 40 años, buscaba asesoría, buscaba justicia, tenía algo que decir que concierne a todo el pueblo, se dirigía ¿a quién? Al líder principal,
a Moisés, al sacerdote y al conjunto de todos los jefes de, aquí príncipes, nazíes, en hebreo moderno presidente, o sea, los jefes de las tribus, donde se congregaron todos en la entrada, en la puerta del tabernáculo. Aquí es el lugar que Moisés escucha lo que tiene que decir las hijas de Zelofhad. Sabemos que es un procedimiento común, que las personas que quieren pedir justicia, que quieren acercarse a la persona que más sabe de la ley, se acercan a esa reunión diaria que tenía Moisés y el sacerdote con los jefes de las tribus. Y ahí se presenta el caso y se hace justicia según la decisión que toman esas personas importantes. Todo en presencia de todas las personas del pueblo que quieren en este día venir y escuchar lo que tiene que decir Moisés. De ahí que es lo que se pronuncia ahí muchas veces después es la ley. Veo que hay personas que se quejan que no tienen micrófono, entonces por un momento, si me permiten, voy a poner la lámina para explicarles, y como yo sé que puedo confiar en ustedes, si alguien puede contestar a la gente que se queja que no tiene micrófono y no escucha, que tiene que presionar la palabra yes en inglés para tener micrófono. Muchísimas gracias por la ayuda. Yo sé que ustedes siempre me ayudan. Y vamos con otro versículo y qué es lo que dicen estas hijas de Zelofhad. Entonces, William, otra vez concurrimos a ti para la lectura en hebreo. אוקיי. אבינו מת במדבר, והוא לא היה בתוך העדת הנועדים על השם בעדת קורא, כי בחטאו מת, ובנים לא חיו לו. Muchas gracias. ¿Y María Mercedes? Sí, Marca, con gusto. Nuestro padre murió en el desierto. Él no estuvo en la compañía de los que se juntaron contra Jehová en el grupo de Coré, sino que por su propio pecado murió y no tuvo hijos. Bien, entonces, muchas gracias. Y lo importante aquí hay de una pregunta que se hacen los eruditos, los exegistas, cuando ven aquí que ellas empiezan hablando de su padre, dicen que murió en el desierto, y después mencionan algo muy importante. ¿Qué es esa cosa importante? Si ustedes se acuerdan, había un grupo de personas que se unieron con Coré y estaban en contra de Moisés. Esas personas fueron considerados que hicieron algún pecado en la forma que se comportaron, y esas personas fueron castigadas. Pero las hijas de Zelofhad dicen, esas personas no llegaron a recibir su futuro terreno en la tierra prometida. Moisés estaba repartiendo las tierras a cada uno de las tribus. Y dicen las hijas de Zelofhad, nuestro padre no fue parte de este grupo, pero él murió vegetó por su propio pecado y no dejó hijos, solamente hijas. Entonces se preguntan,
Estuve viendo que Rashi, Rabbi Shlomo Yitzhaki, que siempre cito del siglo X, XI de nuestra era, él dice, ¿qué significa? Solamente él pecó, no era parte de un grupo. Hay algunos que dicen que a él lo encontraron un día buscando leña en un sábado. El que buscó leña en un sábado, eso era considerado un trabajo. Entonces, hay algunos que dicen que eso es lo que hizo. Otros sabios dicen, no, él aún si buscó en sábado leña, no era para él, sino para ayudar a alguien que necesitaba urgente prender fuego por cuestiones de salud, por ejemplo. Otros dicen que él era entre el grupo que no creía cuando llegaron las 12 personas que Moisés envió a la tierra de Canaán para que vengan e informan cómo es esa tierra. 10 de ellos dijeron que hay ahí personas fuertes, a lo mejor como Goliat, y que no tienen que entrar a la tierra, y la tierra es mala. Solamente Josué y Caleb fueron los que dijeron cosas buenas de esa tierra. Entonces algunos eruditas dicen, a lo mejor Zelofhad era parte de ese grupo, pero igual dice aquí su propio pecado. Lo importante no es por qué murió. No hay una opinión, una sola opinión. La gente que escribió durante años debatió cada uno de los versículos. Esos sabios no llegaron a un acuerdo. Y algo hizo y por el cual a lo mejor murió antes de su tiempo y no dejó hijos varones. Este es el caso. Siguen las hijas y hablan del caso, presentan su caso. Y ahí viene un versículo muy importante. Quiero saber si hay alguien más que quiere compartir conmigo la lectura, hebreo o español. Voy paseando. Bien, Esperanza, con gusto verte aquí. Te paso el micrófono para leer en hebreo varios versículos y ahora en español. Gabriel. Shalom, Gabriel, bienvenido. Gabriel, ¿lo puedes mantener tú mismo cerrado o bajando el volumen, el micrófono, cuando lees, antes de leer? Bien, entonces Esperanza, ¿puedes leer aquí? Shalom, Malca, shalom a todos. Dale, Lama llegará Shem Avinu Mitoch Mispachto Din Ein Lo Ben Tena Lanu Ahutsa Betoch Achi Abidu. Gracias, Marta. No, gracias a ti. Entonces, seguimos con la lectura en español. Shalom, Malca. Shalom, shalom. ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias. Qué bueno que ya reanudamos de nuevo el seminario. Versículo 4. ¿Por qué será borrado el nombre de nuestro padre de su familia? ¿Por no haber tenido hijos? Danos alguna heredad entre los hermanos de nuestro padre. Muy importante. ¿Qué dicen esas hijas? ¿Qué escuchamos de esas hijas? Lo que acabamos de aprender de la ley bíblica y la ley de Mesopotamia es que nada más los hijos varones heredaron.
Ahora ellas dicen algo muy importante. ¿Por qué será borrado el nombre de nuestro padre de su familia? En la sociedad patriarcal, el nombre del padre era el nombre de la familia. Pero si no haya hijo que hereda en la tierra, no hay seguimiento, la familia se pierde, el nombre del padre, de ese padre de familia, se pierde porque otros familiares hombres son los que reciben esa tierra. Los que conocen la historia en el libro de Ruth saben a qué me refiero ahí de un caso particular. Lo que le preocupaba a Noemí era volver a la tierra de Canaán con una de las nueras y que esa nuera se case con un hombre de la familia de Elimelech, del esposo de Noemí, para que las tierras de Noemí siguen en la familia. Y el primer hijo de esta viuda Ruth con un hombre de la misma familia no va a heredar las tierras de su padre biológico, sino va a heredar las tierras del esposo de Ruth, el que murió. Y así sigue sin romper la cadena con el mismo nombre del mismo padre. Las tierras quedan en la familia. Saben que hay toda una tendencia moderna de, vamos a decir feminismo, pero tomarlo en forma positiva, que nos quieren demostrar que en la interpretación de esta historia de las hijas de Zelofhad es inclusive recalcando que aún en una ciudad patriarcal como era la sociedad en esa época, no solamente entre las tribus de Israel, sino en todo el Medio Oriente, lo que conocemos, que aún en una sociedad así podía llegar un momento que se haga justicia, que se haga, creo que se llama amenda o amendo a la ley, que se corrige la ley, que se rompe la ley patriarcal para que las hijas puedan heredar. Una persona sin tierra en esa época era como si no existe. Si las hijas no heredan, la tierra pasa a otras personas y no va a quedar el nombre del padre de ellas. Nadie se va a acordar que existió. Muchas gracias. Enmienda. Muchas gracias. Entonces, esto es lo que ellas piden. Piden que se cambie algo en la ley para casos específicos. Este cambio ellas lo piden acercándose antes de Dios en el tabernáculo. Aquí encontré un dibujo que muestra posiblemente, según todas las explicaciones muy específicas cómo fue el tabernáculo, y quiero mencionar de nuevo que el altar estaba aquí, muy importante. Bien, entonces otra vez era Esperanza y Gabriel, si pueden leer. ויקרב משה את משפטיו לפני אדוני, ויאמר ויאמר אדוני אל משה לאמור. Gracias. Sí, y en español.
¿Quién era Gabriel, verdad? Sí, Malca. Moisés llevó su causa delante del Señor y el Señor respondió a Moisés. Ujú. Uno de los antiguos sabios, se llamaba, su nombre Rabinu Bejai, él dice que Moisés trajo el caso de las hijas de Zelofhad antes de Dios, o sea, consultó con el Dios que le dio todo el código de la ley para demostrar como ejemplo personal a los jueces en las futuras generaciones, mostrándoles que aun cuando ya no haya esa persona específica, especial como Moisés, que pudo comunicarse directamente con Dios, pero siempre hay alguien, una persona que sabe más, que conoce más la ley y que cuando tienen un caso difícil, que no toman la decisión por sí solos, ¿sí? No tengan pena a preguntar y consultar con los que saben más. Inclusive dicen, a lo mejor Moisés sabía lo que tiene que hacer, era un hombre tan sabio, pero entró al tabernáculo, o sea, todos estaban reunidos afuera, él entró para recibir la respuesta. Nosotros sabemos que en este lugar, adentro, no afuera donde hicieron los sacrificios, sino adentro, era el lugar especial frente a las tablas de la ley que estaban ahí, que Moisés se comunicaba con Dios y le pidió una respuesta para esas hijas de Zelofhad. Vamos a cambiar un poco de la lectura, a ver si encontramos otros voluntarios. Juan Enrique, ¿tú quieres leer en español o en hebreo? Juan Enrique, ¿en español o en hebreo? En español. En español, muy bien. ¿Y hay alguien que quiere leer en hebreo? Pero yo veo aquí caras conocidas, nombres conocidos. Bien, entonces, ¿qué leo yo en hebreo? Ken benot Zelofhad, דוברות, נתון תיתן להם אחוזת נחלה בתוך אחי אביהם, והעברת את נחלת אביהן להן. Entonces ahora en español. Bien, dice las hijas de Fead. Les dará Entonces, no se escucha bien. Juan Enrique, no se escucha bien. Otra vez, ¿puedes repetir? A lo mejor la comunicación será mejor. Y sí. Dice las hijas de Zelofhad, le dará la posesión de una heredad entre los... ¿sí? Le dará la posesión de una heredad a los hermanos de su padre y pasará la heredad a su padre a ellas. Muchas gracias. Entonces, aquí está la nueva ley, lo que se agrega a la ley común. Dicen los intérpretes modernos, primero es el principio de la justicia. Ken, o sea, así, ellas dicen algo verdadero, dicen algo bien, correcto, lógico. Van a tener su herencia, la tierra dentro, o sea, en medio con los demás padres, hermanos de su padre,
ellas van a poseer la tierra de sus padres. Aquí es el lugar que quiero leerles rapidísimo la traducción que yo hice. Es muy interesante. En esos documentos de Nuzi se habla de un testamento escrito y se encontró una tablilla con el testamento de una persona. Le voy a decir, la persona se llama Hamfisi. Y él dice, no, perdón, la persona, hay Hamfisi también, a la persona se llama Anfetá. Y dice así, testamento de Anfetá, hijo de Ti, a su hija Shilotri. El testamento ordena así, dijo Anfetá, tú, mi hija Shilotri, a ti te puse en una posición de un hijo, y todos mis campos vas a heredar como mi hijo, no como una hija. Todas mis ganancias y pertenencias en la ciudad de Ansegli, en la ciudad de Anseri, en el distrito de Tormuz y en la ciudad de Motich, todo lo que está en la ciudad y en las ciudades grandes y pequeñas. Era un hombre muy rico. Y ahora viene algo todavía más importante. A mi esposa Shit hice a posición de padre, le pasé posición de padre de la hija. Y ella se encargará de los bienes mientras vive, y Shilotri, la hija, la respetará. Y cuando Shift muera, o sea, la esposa muere, Shilotri guardará luto, la enterrará. Si Shilotri no obedece a su madre, que ahora está en posición de padre, irá a la prisión, la castigarán, pero no podrán desheredarla y quitarle la herencia. Entonces, ahí en Nuzi encontramos una situación fascinante, ¿no? Pero muy compleja. La solución de la queja de las hijas de Zelofhad es simple. Ellas, hijas, van a heredar. Hay justicia y hay igualdad. Hijas, no hay hijos, heredan las hijas. Pero en Nuzi, la solución era hacer un regalo en vida a la esposa. Hacer por ley, fijar que la esposa ahora va a ser padre, que la hija va a ser un hijo. Fíjense todo lo complejo que la persona que quería entregar sus bienes a una hija tenía que hacer. Mientras que aquí es muy fácil. En cierto momento la ley mosaica es tan justa que dice, es verdad, ¿por qué se va a perder lo que pertenece a este padre? Porque si las hijas viven, que ellas reciban la herencia. Vamos a pensar un momento. Más adelante veremos el versículo si hay tiempo. Me voy a adelantar. Cuando hereda el hijo mayor, generalmente él recibe 2/3 por lo menos. Y el otro hijo, los demás hijos reciben menos. Aquí se habla de una repartición de la tierra entre varias hijas y cada una recibirá una parte igual. En cierta forma es algo que a los jefes de la tribu no les gustó mucho, porque se dispersa todo. Cuando hereda un hijo solo, queda la mayoría de la tierra en manos de una sola persona. Otra cosa que tienen que pensar, están hablando en teoría, están todavía en el desierto, no hay tierra,
Lo que hay, los bienes que hay son, es el ganado. Son nómadas, tienen ganado. Pero el pensamiento de todo el código de la ley es ley para una sociedad asentada, no para una sociedad de nómadas. También esto es muy importante, la visión de entregar un código de leyes para un futuro bastante lejano, un futuro por lo menos de una generación o más de una generación adelante. O podemos decir para la eternidad. Qué belleza esa idea. Y entonces aquí están más detalles de la ley, más detalles, y vamos a leer rápido. Yo lo voy a leer en hebreo y ustedes solos leen en español. ואל בני ישראל תדבר לאמור, איש כי ימות ובן אין לו, והעברתם את נחלתו לביתו. Aquí esta es la parte más importante. Si el hombre muere y no tiene un hijo heredor varón, un hijo varón, eso, la tierra pasa a la hija. Y ahora vienen los detalles. ואם אין לו בת, si no tiene hija, ונתתם את נחלתו לאחיו, heredarán los hermanos. ואם אין לו אחים, ונתתם את נחלתו לאחי אביו. O sea, los hermanos o los primos, hermanos de los padres, son los tíos o los primos. Todo con la intención que la tierra quede en la misma familia y en el mismo tribu. Y seguimos, ואם אין אחים לאביו, ונתתם את נחלתו לשארו הקרוב אליו ממשפחתו, וירש אותה והייתה לבני ישראל לחוקת משפט, כאשר ציווה אדוני את משה. Si en caso que no hay parientes de primera cercanía, entonces cualquier persona de la misma familia, el que está más cercano, she'ero, el que queda de la familia, el más cercano, eso es como en el caso de Boaz, en el libro de Ruth. Esta persona recibe la herencia. Y aquí, otra vez quiero recalcar, la viuda nunca hereda. La herencia nunca pasa a la viuda, porque hay un miedo bien lógico. El miedo es que la viuda se puede casarse otra vez con un hombre que no es de la familia o inclusive de la misma tribu, entonces la tierra ya no va a pertenecer a esa tribu, a esa familia. Este principio es tan importante como el principio de la justicia y de la igualdad cuando se decide que la herencia pasa a las hijas en caso que no hay hijo. Ahora llegamos a un momento más crítico, más cercano en números 36. Ya se habla de la época en la cual ya heredar la tierra era algo mucho más real. ¿Por qué era real? Porque ya ustedes se acuerdan, y si no, tienen que leer ahí en esos últimos capítulos del libro de Números, habían 2 tribus y media entre la mitad de la tribu de Manasés, la tribu del cual hablamos, que recibieron su terreno en el Galaad, en la parte del Jordán, antes que todo el pueblo cruzaba el Jordán para entrar a la tierra de Canaán.
Entonces, para ellos, la realidad de tener la tierra, su propia tierra, era muy cercana. Y los jefes de las tribus, de la tribu de Manasés y de las familias de Manasés, querían asegurarse que esa tierra quedará en manos de la tribu, que no pasarán a heredarla personas de otra tribu. ¿De cómo puede pasar? ¿Qué te puede pasar? Lo que es natural, que las hijas de Zelofhad se casarán con hombres de otras tribus. Y al casarse con hombres de otras tribus, ¿qué pasaría? La tierra pasará a esos esposos y el nombre del padre de todo modo se perderá. En esas famosas tablillas, esas tablillas de Nusi, dicen que hay una relación que se mantiene entre padre hija y nieto, que es el hijo de la hija. Dicen que la persona, ahí en esos documentos, dicen que la persona que le pasa sus bienes a una hija, indirectamente lo pasa al nieto. O sea que al final llegarán a manos de un hombre. Pero ese hombre va a ser el hijo de la hija con otro hombre con otro nombre. O sea, el nombre de este padre no quedará. Lo que les preocupa a los presidentes de la tribu, a las personas de la tribu de Manasés, son dos cosas. Uno, que se quede el terreno en manos de esta familia. Porque si pertenece a otra persona, saldrá de la tribu, ya no va a pertenecer a ellos. Si la tribu tiene todo esto, aquí en el medio va a ser alguien extraño que va a tener esa tierra. Y por otra parte, a las hijas le importa el nombre de su padre, que se mantenga el nombre de la familia. Entonces, vamos a ver cuál es la solución que Moisés les da. Otra vez estoy buscando a alguien que quiere leer en hebreo. Alguien que quiere leer en hebreo. Vamos a ver. Esperanza va a seguir con nosotros, si no, Gloria. Gloria, ¿quieres leer en hebreo? ¿Sí? Hola, Gloria. Voy a abrir tu micrófono. Sí, Naila Tojay, bueno, buenas noches. ¿Quieres leer en hebreo? Sí. Sí, bien, adelante. Vayomeru, Anoni, Seba, Adonai, Latet, Aret, Benachalna, Goral, Lebanu, Livnei, Israel, Badoni,
Suva, Badonai, לתת את נחלת צלופחד אחינו לבנותיו. Ok, gracias por la oportunidad. Entonces ustedes pueden leer aquí la traducción. Esta es la introducción de lo que dicen los jefes a Moisés. Ellos describen la situación, tal como hemos visto en el capítulo que leímos antes. Y ahora, aquí está su problema, ¿sí? Dicen, והיו לאחד מבני שבטי בני ישראל לנשים, pero si ellas se casan con algunos de los hijos de las otras tribus, de los hijos de Israel, ונגרעה נחלתן מנחלת אבותינו, ונוסף על נחלת המטה, אשר תהיינה להם, ומגורל נחלתנו ייגרע. O sea, en este momento, si ellas se casan con personas de otra tribu, nosotros perdemos terreno, se disminuye la porción de nuestra heredad, la heredad de la comunidad. Y entonces siguen y hablan de este problema, y Moisés en este momento, según el mandato del Señor, da otra vez una justificación o una repetición de la ley, pero esta vez con algo más. Y dice así, זה הדבר אשר ציווה אדוני לבנות צלופחד לאמור. לטוב ביניהם תהיינה לנשים, אך למשפחת מטה אביהם תהיינה לנשים. Y yo voy a enmarcar esta parte. Esta es una parte más de la misma ley. Y dice así, acerca de las hijas de Zelofhad. Cásense, se pueden casar con quien quieran, pero debe ser de la familia, de la tribu de su padre. Esta palabra aj es ese pero. O sea, el que les gusta, pueden casarse con el que les gusta, con la persona en la cual se enamoran, con una condición, que esa persona sea de la misma tribu de su padre, para no perder ese terreno. Y aquí viene la explicación, el por qué. Para que no pase la herencia a otra tribu. Y lo que yo quiero recalcar aquí, vechol bat yoreshet nachala mimatot bnei Israel, la hija que recibe una herencia, otra vez, le'echad mi mishpachat avia, otra vez la repetición de lo mismo que leímos antes, tiene que casarse con alguien de su tribu, con alguien de la familia y de la tribu de su padre, si no, no puede heredar. Y aquí no hay una solución mágica como en esas tablillas en denuncia en Mesopotamia. El padre no puede dejar, no es cuestión del padre de dejar una herencia como a él le plazca. La decisión es una decisión de la sociedad, una decisión del conjunto, una decisión por ley.
que transmite Moisés al pueblo. Y va el resumen acá. כאשר ציווה אדוני את משה, כן עשו בנות צלופחד. Lo enmarco también aquí en español. Lo importante es que cada uno quede con su tierra, que cada tribu y cada persona quede con la tierra que heredó, y aun cuando son hijas pueden heredar, pero la tierra queda dentro de la tribu. Se casan con gente de la misma familia. Y esta historia en la cual están las leyes, o las leyes que están dentro de una historia, algo que no es muy común, termina con la parte del cuento. ותהיינה מחלה, תרצה וחוגלה ומילכה ונועה בנות צלופחד לבני דודיהן לנשים. Se casaron con los hijos de sus tíos paternos. ממשפחות בני מנשה, בן יוסף, היו לנשים. ותהי נחלתן על מטה משפחת אביהן. Se casaron con la familia de los hijos de Manasés, hijo de José, y la heredad quedó en la tribu de la familia del padre. Una final feliz, ¿verdad? No hace falta todo ese la compleja solución que vimos de Mesopotamia. Y hay cierta justicia también en el pensar por un lado, en las hijas y en el particular, en la persona, en el caso particular, y también en el grupo de la tribu que tiene su importancia y que no pierde terreno, y que no haya ahí alguien de otra tribu y que no haya problemas entre personas que vinieron de diferentes tribus, porque nosotros sabemos que no todas las familias viven juntos en paz. Entonces imagínense en aquellos días si cada tribu tenía sus costumbres, su forma de vida, y no era conveniente posiblemente en aquella época que se mezclen tanto y que vivan uno dentro del terreno del otro. Vamos a dedicar unos minutos al conversar, si ustedes tienen algo que comentar, porque después quisiera leer de Deuteronomio 27, creo que no es 21. Vamos a averiguarlo pronto. Quiero leer versículos que tienen que ver con la ley que está mencionada también en este libro. Entonces, como hacemos siempre, yo voy a ver quién quiere comentar, y yo sé que antes traté de enviarles una encuesta y no sé por qué no recibí respuestas a la encuesta. Entonces quisiera en esta oportunidad pedirles otra vez. Sí recibí respuestas. Muy bien, entonces si tengo respuesta, vamos a ver si ustedes quieren comentar algo a lo respecto a lo que leímos ahora, o preguntar. Sí, Gabriel, ¿tienes un comentario? Porque veo la mano arriba. Gabriel. ¿Está abierto el micrófono? No. Gabriel, no. ¿O sí? ¿Y no hay alguien más que quiera preguntar o comentar?
Parece que no. Seguimos leyendo. Caleb. Sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Sí, ¿cuál es su comentario? Caleb, está abierto el micrófono. No lo escucho. Vamos a ver, a lo mejor yo tengo algún problema porque no escucho. Felipe. Sí, Felipe. A lo mejor no tiene micrófono. Sí. Bien, Felipe, y después vuelvo contigo, Caleb. Felipe Monroy, ¿quieres comentar algo o preguntar? Una observación. ¿Por qué Dios permitió, aparentemente como que a Dios se le pasó por alto esta situación? Primero se presentó la situación y después legislaron acerca de la situación. Es que Dios desea que nosotros, nosotros ubiquemos, detectemos cuál es el problema y busquemos la solución, claro, por el método adecuado. Ahí, o sea, como si a Dios se le hubiera pasado por alto una situación. Esa es mi pregunta. A ver si tú me puedes orientar. Es una pregunta filosófica y muy difícil. No tan fácil de contestar. Yo diría así. La fuente de la ley es de Dios. Este caso, tal como otros casos específicos que leemos en la Biblia hebrea, es un caso que nos quiere enseñar algo. Precisamente creo que a la forma de la interpretación de los sabios es que cuando no sabemos qué hacer, nos fijemos en lo que está escrito y tomemos el ejemplo. Y aquí el ejemplo es, si no sabes qué hacer, consulta con la gente que sabe más. Al principio dijimos que Moisés no dio la solución solo, sino fue a consultar con Dios en el tabernáculo y salió con la solución. Y que dicen los eruditas que lo que hizo Moisés no es porque no tenía la respuesta, porque se supone que él tenía todas las respuestas que le dio Dios a todos los casos en el monte Sinaí. Pero él entró a consultar porque quería mostrarle un ejemplo a los jueces. Cuando no saben qué hacer, tienen que consultar con alguien que sabe más. Entonces, a lo mejor todo fue dado en una forma completa, pero no muy clara o no muy detallada, sino el principio de la justicia que se menciona tantas veces, de no hacer sufrir a la viuda, al pobre, al extranjero. Ese principio de justicia es el que guía cuando no hay un caso específico. Fíjate, no todas las leyes de la Torah se cumplen hoy día. Los sabios de Israel, los rabinos durante generaciones, hicieron interpretaciones para adaptar las leyes a su tiempo y a su época y a sus condiciones. Y está la Mishnah, y está el Talmud, y hay un libro muy importante que se llama Shulchan Aruch, que traducción literal es la mesa servida. O sea, un libro que tiene todas las leyes en una forma adaptada para la persona que puede consultar y saber qué hacer en cada caso. Y no todas son citas bíblicas, sino son ya interpretaciones con vamos a decir, con la idea general de la justicia y de la igualdad de las personas y el respeto hacia la persona. Eso es lo que tiene que regir en el ambiente cuando uno ofrece una interpretación o agrega algo a la ley que está escrita y se escribe algo de nuevo.
Espero que en algo contesté a esta pregunta. En mucho, Malca, en mucho. Ah. Te agradezco, es Porque muy muchas amplia. veces, gracias, muchas veces me han preguntado ¿y quién le dio permiso a esos rabinos a lo largo de los años a interpretar. Eso precisamente es, nosotros no somos, fuimos creados personas diferentes de los animales. Esa capacidad que tenemos es parte de la imagen de Dios que cada uno tiene y tiene que usarlo en forma correcta. Y esta forma es también en la interpretación de la ley. Muchas gracias por la pregunta. Voy con Caleb. Sí. Ahora creo que sí tiene micrófono. ¿Escucha? Malca, y una pregunta nada más. No sé si sea lo que va a comentar ahorita. En Éxodo 25:5 nos habla de algo parecido, pero es cuando un hermano muere y deja sin herederos a su esposa. La esposa se tiene que casar con el hermano. Es más o menos Sí, es lo que parecido. sí, es lo que yo mencioné, que lo que pasa en la historia del libro de Ruth. Cuando alguien muere, una persona y no tiene herederos, su viuda se casa con hermano o con otro pariente cercano para que ella misma no puede heredar, pero el primer hijo de ese nuevo matrimonio hereda el terreno y el nombre de la persona que murió. Ah, ok. Entonces aquí lo que se salva sobre todo es el nombre de la persona, ¿verdad? Sí, en la tierra también, Ah, okay. Se llama la ley del levirato. Esa ley de mantener, mediante ese tipo de matrimonio mantener el terreno dentro de la familia y de la tribu. Gabriel, sí. Ahora sí. Malca, Sí. Está Malca. abierto. Sí, Ya, ¿me escuchas? Qué pena Sí. que ahora me salí, no sé qué sí, pasó. sí. Mira, primero es un comentario y segundo una pregunta. Tú hablabas ahora cuando leíamos el versículo 3, se hacía una comparación por contraste entre la rebelión de Coré y el pecado, que no se sabe cuál, que cometió el padre de las hijas, de esas hijas. esas hijas, ¿cierto? Pareciera que ante los ojos del Señor la rebelión es algo muy grave. Sí, Pareciera que la rebelión pues es un pecado que está por encima de los pecados habituales que cometemos los seres humanos. La rebelión contra Dios, ¿no? sí. Era la rebelión contra Moisés por nombre, pero era contra la decisión de Dios de nombrar a Moisés. Sí. Entonces quería hacer ese comentario de que pareciera que en ese versículo da a indicar que la rebelión es algo muy grave ante los ojos de Dios, ¿no? Sí. Y lo segundo, Malca, cuando se menciona que las hijas se casaron con sus primos, no es, esto cómo podría conciliarse con Levítico 18:6, donde se menciona que no se debía casarse con parientes cercanos. ¿Cómo podríamos conciliar esos dos aspectos? Bien, yo creo que la parte cuando dicen aquí Bnei Dodeihen quiere decir pariente. Dod es pariente en forma general. La palabra Dod no siempre es tío, es pariente de padre de parte del padre. Y ¿Tercera, además, cuarta generación? puede ser. Y además, nosotros sabemos que en la sociedad tribal antigua sí habían casamientos entre primos. Fíjate que Isaac se casó con Rivka, era prima de él. El padre de Rivka y la madre de
Isaac eran hermanos. Después Jacob fue y se casó con Lea y con Rachel, también fueron hijas de su tío, primas. Abraham mismo se casó con Sara, era su prima. En esa época se hacía. Y entonces en la parte de la ley, que ya era del tiempo de más años después, se trató, por algún motivo, se trató de decidir o tomar esa posición de que no se deben casar con parientes muy cercanos, y es una gran sabiduría, una conclusión que llegaron en esa época. Y desde entonces nosotros interpretamos la palabra dod como pariente, no de primera relación. Consanguinidad. Sí, sí. Ya. Ujú. Toda barra. Y sí, a lo mejor, o sea, yo no estudié a fondo ese tema, pero la base de mi respuesta es de muchísimos conocimientos que tienen que ver, pero no directamente con ese tema. No está violando la ley levítica. No creo, Mm. no creo. Bien, muchas gracias por la pregunta. Si quieren, vamos a seguir y ver lo que veo que aquí yo me equivoqué del capítulo. Y entonces vamos a ver dónde está mi libro. ¿Dónde está mi libro para ver cuando se habla de la herencia? ¿Ustedes se acuerdan que hablamos de Abraham? Bien, cuando hablamos de Abraham, hablamos al principio y yo les prometí que vamos a cerrar con Abraham. Y eso tiene que ver con Abraham, si ustedes se acuerdan, hay dos casos. Primero el hijo Ismael, hijo de Agar. A este caso de una mujer que le da a su esposo, a su sierva al esposo, lo que encontramos en el caso de Sarai, que le dio a Abraham a Agar, y en los casos de Rachel y Lea, que también dieron sus siervas a Jacob. Eso también se menciona en esos documentos de Nuzi y de otras ciudades, pero se habla mucho de las tablillas de Nuzi. Déjenme ver, del capítulo 27 no es, creo que es entonces el capítulo 21. El capítulo 21, 15, déjenme revisar porque no quiero, sí. Entonces vamos a corregir acá primero el título. Aquí es 21. 21. ¿Y qué dice? Muy interesante, porque yo encontré que la forma que está escrito es muy parecido a leyes de otros pueblos en el Medio Oriente de aquella época. כי תהיין לאיש שתי נשים, האחת אהובה והאחת שנואה, וילדו לו בנים האהובה והשנואה, והיה הבן הבכור לשנואה. No pongan atención los que saben leer hebreo a esta yod. Muchas veces nosotros encontramos con errores de los escribas. Algunos se corrigieron en listas de rabinos, otros se quedaron, y en la Biblia moderna imprenta aparece la palabra correcta entre paréntesis. Es información general. Pero sabemos que la palabra es senuá. Ahuvá es amada y senuá es la que no se ama, la que no voy a decir se odia, pero otra mujer. Entonces, si un hombre tiene dos mujeres y resulta que el primogénito es el hijo de la que él no ama, de todo modo, la ley dice, no puede
preferir el hijo de la esposa amada porque la herencia es del hijo que nació primero y él es el primogénito, aunque es el hijo de la que no ama el padre. והיה ביום הנחילו את בניו את אשר יהיה לו, לא יוכל לבקר את בן האהובה al pnei ben hasenua habechor. Este es el principio de la justicia. Las emociones no influyen. Hay algo que hay que seguir y es la ley justa. El hijo no tiene que sufrir porque el padre quiere más a la otra mujer y no a su propia madre. Y dice aquí la parte que yo les dije, cómo se repartió, qué parte tenía el primogénito y qué parte de la herencia le dieron a los otros hijos. כי את הבכור בן השנואה יכיר, tiene que reconocer al primogénito. El padre tiene que reconocer públicamente quién es el hijo primogénito para darle el doble de lo que corresponde a cada uno de los demás. כי הוא ראשית עונו משפט הבכורה. Él es el principio de su vigor y él tiene el derecho de la primogenitura. Muy, muy interesante cómo se guarda ese principio. Y aquí viene el cuento muy largo. Voy a pedirle a alguien que lea el español después que yo leo el hebreo. ¿Qué pasó con Abraham después que murió Sara? Félix, ¿tú quieres leer en español? ¿Sí? ¿Félix? Sí, quiero leer en español. Muy bien, yo leo primero en hebreo, ¿sí? Después tú. Bueno. ויוסף אברהם, ויקח אישה ושמה קטורה. ותלד לו את זמרן, ואת יקשן, ואת מדן, ואת מדיין, ואת ישבק, ואת שוח. ויתן אברהם את כל אשר לו ליצחק, ולבני הפילגשים אשר לאברהם, נתן אברהם מתנות, וישלחם מעל יצחק בנו בעודנו חי. Kedma, el Eretz Kedem. Bien, Félix, ahora es tu turno. Bueno, Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Setura, la cual le dio a luz a Simram, Joksán, Medán, Madián, Isbac y Súa. Abraham dejó a Isaac todo cuanto tenía. A los hijos de sus concubinas les dio Abraham regalos, pero cuando aún vivía, los separó de su hijo Isaac, enviándolos hacia las tierras del oriente. Muchas gracias. Y aquí tenemos como la segunda parte de la historia de Abraham respecto a otra esposa, otra mujer, Isha, y hijos de concubinas, o sea, todos los otros hijos de Abraham. Y quería preguntar si hay alguien que dentro de los nombres de los hijos encuentra un pueblo conocido. Un nombre de un pueblo que conocemos. Felipe, ¿sí? Los madianitas, Malca. Sí, muy bien, correcto. Los madianitas, aquí están. Midian, Moisés se casó con Séfora, Tzipora, la hija del sacerdote, y Teró era sacerdote de los medianitas. O sea, también proviene de Abraham. Y los historiadores cuando buscan de esas épocas, buscan a todos. Algunos son nombres de ciudades antiguas y otros nombres de pueblos antiguos que ya no existen.
Y aquí tenemos solamente un versículo en el primer curso de eTeacher de Hebreo Bíblico, se lee versículos del capítulo 21 de Génesis, de Bereshit, y se habla del momento que Abraham lleva a Hagar y a su hijo Ismael fuera del campamento de ellos y la saca de ahí, pero no cuentan el resto, que se cuenta cómo Ismael estaba bien, cómo Dios, según su promesa, Abraham también se ocupó de él y lo hizo un pueblo muy grande. Pero sí, aquí hay un rastro de lo que leemos en las tablillas de Nusi, que en el momento que nace un hijo a la esposa, ya el hijo de la sierva o el hijo adoptado o todos los demás que tenían mientras tanto una posición de heredero, eso ya deja de existir. Y el que es el heredero es el hijo de la primera mujer. Dice Sara a Abraham, ותאמר לאברהם, גרש האמה הזאת ואת בנה, y aquí viene lo importante, כי לא יירש בן האמה הזאת עם בני עם יצחק. El hijo de la sierva no va a heredar junto con mi hijo. Eso es lo que dice Sara. Alguien estaba leyendo en español, no recuerdo ya, pero hay alguien que tiene ahí el micrófono abierto para leer en español. ¿Era Félix, tú? Por eso dice. Abraham echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Entonces, esta ley que trae Sara desde Mesopotamia, en la misma ley la encontramos en las tablillas de Nusi en otros pueblos y se refleja también en la ley bíblica que dice que en Deuteronomio 21, que dice que el hombre no reparte su herencia según sus sentimientos, sino según la ley, según la justicia. Vuelvo al primer versículo. Abraham se quejó que no tiene descendencia, que no tiene simiente. Y nosotros acabamos de leer cuántos hijos tenía y encontramos el nombre de uno de los pueblos que conocemos. Hay muchos otros que no se conocen, pero sí eran después pueblos de esa época. Nos quedan como 5 minutos y con mucho gusto, le daré el derecho de hablar a el que quiere comentar. Me encanta conocer sus comentarios. Frida, yo paso micrófono y lo abro para que quede claro. Sí, Frida. Entonces, Sara hizo que Abraham no cumpliera la ley esta, porque se lo sacó y lo dejó fuera. No, lo sacó y lo dejó fuera porque Dios le dijo que él tiene que hacer lo que Sara le pide y que él, Dios, se va a ocupar de que su hijo Ismael no va a quedar mal. Inclusive ahí hay un relato que dice qué pasó. No tengo aquí exactamente en qué capítulo, qué pasó con Ismael. Y cuando se habla cuando Abraham murió, se dice que junto los dos, Ismael e Isaac, lo sepultaron. O sea que la colaboración entre los dos hijos en ese aspecto demuestra que Ismael tuvo un papel importante en la vida de su padre cuando su padre envejeció. No, sí, porque fue
prosperado y fue bien porque Dios estableció. Dios se ocupó de él y le dio terrenos en la parte del desierto o más allá del desierto de Sinaí. Sí. Ay, Bien, vamos a ver si hay alguien más. Gracias por la pregunta. Vamos a ver si hay alguien más. María Zamora, sí. Frida, si puedes cerrar tu cámara, por favor. Sí, María. Ujú. Sí, María, te escucho. Ya un poco me distrajes. Bueno, esto a mí me da una enseñanza muy buena en cuanto al porqué del saber dar en matrimonio a los hijos y saber que hay una guía de parte de Dios para su pueblo, para sus hijos, que también se ha transmitido a las otras naciones. Ujú. Sí, correcto, gracias. Voy con Silvia. Sí, Silvia. Adelante. Sí. Yo dejo tu micrófono abierto. Sí, dime. Muchas gracias. Yo tengo una pregunta. ¿Por qué los hijos de Abraham, si se casa con Cetura, ya cuando muere Sara, no vendría siendo Simra el primogénito? ¿O tiene que ser de la primera esposa en esa generación de la persona? De la primera esposa. Ajá. Y entonces aquí se supone que el primogénito también debió haber sido Ismael. Pero bueno, fue el primogénito. No, fue primogénito, nació primero, pero en el momento que nace un hijo a la esposa, entonces ya el hijo de la sierva no es primogénito. Ah, tiene que ser de la esposa. De la esposa. Ajá. Y entonces Abraham, cuando se casa con Cetura, ella es la esposa. Sí, pero no la primera esposa. Ah, vamos. Sí, muchísimas gracias. Viene al lugar mencionar el caso de Salomón. Salomón no fue hijo de la primera esposa. Y si ustedes encuentran ahí, hay una, vamos a decir, una lucha entre los hijos de David. Está por un lado Absalom, está por el otro lado Adoniao, hijo de Hagit, que es el hijo de la primera esposa, el primogénito que sobrevivió después de Absalom. O sea, ahí hay una lucha entre los herederos, pero hay otro principio. El principio es que el heredero en esas familias importantes, esos herederos que son los líderes o que fueron los líderes, ahí puede ser un hijo que no es el hijo de la primera esposa o el primogénito por nacimiento de la primera esposa. Puede ser, como pasó con Jacob y Esaú, que es otro hijo que recibe la herencia espiritual, que según su carácter es el que lidera, es el que lleva el pueblo adelante. Está muy famoso el caso de José, que hijo de Rachel, no primogénito, que tuvo un papel muy importante en cierta época, y después el caso de Judá, que no era primogénito, frente a Rubén, que era primogénito, que en cierto momento su comportamiento, su carácter, no le dio la posibilidad de ser el primero entre los hermanos. Es el primogénito y el otro es el primero entre los otros. Hay alguien que se destaca por su mérito, por su conducta, por su mérito con Dios. Este es el primogénito, vamos a decir, espiritual. Bien, llegamos al final de la clase de hoy y como siempre los invito al próximo webinario. El tema lo van a encontrar a partir del lunes en el sitio de siempre.
y deseándole a todos Shabbat Shalom, abriendo los micrófonos para los que tienen, para que nos decimos Shabbat Shalom a todos y que Malca. nos encontremos en la próxima. Sí, perdón, Malca. ¿quién? Sí, sí. Sí, Marca, ¿cómo uno podría sugerir un tema para un webinario próximo? Si ¿O puedes, ya ustedes los sí. tienen? Yo tengo establecidos? mis temas, pero tú me lo puedes pedir, sí. Sí. Ya. Si ¿Tu quieres, correo? no a mi correo de eTeacher, hay un correo de la comunidad del webinario, donde hay una respuesta automática a quién referir las preguntas. Sí, puedes al correo de eTeacher también, si lo sabes, y si no, al que aparece ahí y me lo van a pasar. Yo quisiera un webinario ampliado sobre, aunque yo sé que tú has tocado algunos aspectos en un pasado, pero me gustaría un webinario sobre el nombre de Jehová, Ujú. de forma ampliada. Creo que es un tema muy... Sí, es un tema que se puede ampliar, pero resulta que este tema fue ya hecho por una de nuestras colaboradores y no sé si puedo utilizar el material. El material fue usado en un seminario sobre nombres que yo di el año pasado. Este año no fue dado. Pero si tú me lo escribes, yo voy a averiguar si es posible usar parte del material que existe y por supuesto me gustaría poner lo mío también y hacerlo con gusto. Sí, escríbemelo por favor. Bien. Shabbat Shalom. Gracias. Shabbat Shalom, Gabriel. Shabbat Shalom a todos. Leitraot. Shabbat Nos vemos Shalom. en la próxima semana. Shalom. Shalom. Shabbat Shalom. Toda roba.